Tu imagen no es tuya, eres hecha en la imagen de Dios y Él la puede usar como Él guste. No cuentes las personas que se van, cuenta las que quedan, porque con esas 120 dispuestas a obedecer a Dios, 3,000 se agregaron. Fueron bendecidas con el poder del Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es decidir, porque es tu decisión, nadie te va a forzar a obedecer la palabra de Dios o no obedecer la palabra de Dios. That's it. Así de sencillo. Es tu decisión. ¿Vas a pagar un precio? Sí. La obediencia, para que cuando tú tengas que tomar ese paso difícil de pedir perdón, de humillarte, de perdonar, de dar, de entregar, lo hagas con gozo. Estaba deprimida, derrotada, estaba traumada por el abuso, me odiaba a mí misma. Y cuando pude entender en mi mente limitada lo que hizo el Espíritu, lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, en lo que pude entender, pude ver que Él me ama, que Él se entregó, que en un paso de obediencia y de amor se entregó por mí. Cuando yo me creía o veía como una basura y tal vez todavía lo soy, no sé, pero sé que Él me ama. El Evangelio tiene su precio. Bueno, todo tiene un precio y lo vamos a pagar. El precio del Evangelio. De vivir, de expander, de hablar, de decir las buenas nuevas de Cristo tiene su precio. Tienes que elegir si lo quieres pagar o no. Pero es una elección. No es como que Dios te va a forzar a pagar un precio. Primeramente, no tienes que hacer sacrificios. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Y hay muchos que se sienten mártires, como que tienen que sacrificarse. Ahora, Romanos 12 dice que somos sacrificio vivo, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo en adoración a Dios. Eso es entre Él y nosotros, esos sacrificios de guardar la lengua, no sé, no consumir ciertas cosas, no decir ciertas cosas, no actuar de ciertas cosas. Pero también hay un costo, un precio que se paga por el Evangelio. Te voy a dar un ejemplo. 3,000 personas. En una historia se ganan 3,000 almas. ¿Cómo? Porque Jesucristo, ya resucitado, se les presentó a 500 personas y les dijo, esperen a que venga el Espíritu Santo, o en muy pocos días se va a presentar el Espíritu Santo, o esperen aquí. Eran 500 personas. No pasaron ni 50 días cuando ya se estaban yendo las personas. Cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, quedaban 120 personas que obedecieron la palabra de Dios. Esas 120 recibieron el poder, la llenura del Espíritu Santo y se transformaron. Cuando vieron la llenura del Espíritu Santo, las personas se empezaron a burlar, o sea, el mundo alrededor, porque era algo nuevo, porque estaban hablando lenguas nuevas, desconocidas, incluso conocidas, pero que nunca habían estudiado. Es como si yo empezara a hablar en suajili. Ni lo he escuchado, pero empezaron a hablar diferentes lenguas y los entendían y decían, ¿cómo es que están hablando mi lenguaje? Han de estar borrachos con mosto. Bueno, mosto era como lo más puro del vino, lo más, no puro, lleno de alcohol. Y se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y predica. Y le recuerda quién era Jesucristo. Y con poder y autoridad. Este era el mismo Pedro que hace por lo menos 50 días, no sé, había negado a Jesús con una sierva contra una muchacha de 14 años. Él había dicho, yo no lo conozco. Hasta dice la palabra que maldijo al decir, yo no conozco a ese hombre. No sé las palabras que dijo, dolieron. Pero luego Pedro se arrepintió y empezó a obedecer a Dios, a pararse, a levantarse, a predicar.
Y por la obediencia de 120, por la obediencia de Pedro, que se levantó a predicar la palabra, 3,000 personas se agregaron al evangelio. Y otra vez eran otras 5,000 unos días después. Empezaron con 500, solo quedaron 120. Se fueron, perdieron. A veces la gente se va a alejar. No cuentes las personas que se van, cuenta las que quedan, porque con esas 120 dispuestas a obedecer a Dios, 3,000 se agregaron. Fueron bendecidas con el poder del Espíritu Santo. Y luego la iglesia siguió creciendo. Ahora, el precio de esperar. ¿Cuál era el precio para pagar ahí? Obedecer a Jesús. El Jesucristo resucitado les había dicho, esperen. Creo que lo más difícil es esperar, porque queremos manejar nuestro tiempo. Tu tiempo no es tuyo. Tu imagen no es tuya. Tu dinero no es tuyo, es para dar. Tu tiempo no es tuyo, es para entregar. Tu imagen no es tuya, eres hecha en la imagen de Dios y Él la puede usar como Él guste. Nada de nosotros es nuestro y Jesucristo no nos debe nada. Es para entregar, para devolver. Incluso los dones que Dios te ha dado no son tuyos, son para edificar al cuerpo de Cristo. Bueno, 3,000 personas ganadas a comparación de 3,000 almas perdidas. Vamos a Éxodo. Cuando Moisés se había desaparecido 40 días y Aarón decidió decirle a todo el pueblo, pues denme su oro, y lo derritió todo el oro que le dio el pueblo de Israel. Aarón tomó ese oro, lo metió en fuego, se derritió y dijo que salió una vaquita. Y que la gente empezó a adorar esa vaquita porque pues no veían a Dios, no veían a Moisés y tal vez ya no iban a tener algo que adorar. Y empezaron a adorar esta vaquita de oro, que era de su cuello, era oro que había colgado, era oro que ya conocían y ahora la estaban adorando. Pues baja Moisés del monte de Sinaí y obviamente enojado, porque Dios solamente quiere que lo adoremos a Él, que no tengamos ídolo enfrente de Él, mucho menos una vaquita de oro. Y Moisés mandó a Aarón a reunir al pueblo y a empezar a matar a personas hasta que murieron 3,000 y ya se calmó el coraje de Dios. 3,000 personas perdidas por la desobediencia de uno, de todos, de todo el pueblo. Ahora, ¿podemos ganar para el reino 3,000 almas o se pueden perder 3,000 personas? El costo, el precio, 3,000 personas, ganadas o perdidas, y ni son tuyas. Pero lo que tienes que hacer es decidir, porque es tu decisión, nadie te va a forzar a obedecer la palabra de Dios o no obedecer la palabra de Dios. That's it. Así de sencillo. Es tu decisión. ¿Vas a pagar un precio? Sí. O vas a ganar o vas a perder. En ambas puedes sufrir. Tal vez vas a tener que esperar. Tal vez se van a alejar de ti. Tal vez tu familia te va a dejar. Son precios que vamos a pagar. Pagamos por café. Tú decides si es de $5 o de $1. Vas a tomar café. Tú decides cuál lo merece para ti. Tal vez te gusta más el del $1. Great, a mí también. Y yo decido el precio que voy a pagar para café. Es lo mismo, tú decides el precio que quieres pagar por el evangelio. Porque si no eres tú, Dios lo va a seguir haciendo. Si no hubiera sido Moisés, fue con Aarón, y si no fueran esos 2 hermanos, hubieran sido otros. Dios siempre tiene a alguien, pero ¿qué espera? Alguien dispuesto a obedecer. El precio lo vas a pagar. ¿Vamos a ganar 3,000 almas para el reino o vamos a perder 3,000? 2 hombres humanos, con faltas, con fallas de carne y hueso, pero uno decidió obedecer y ganó 3,000 almas. La obediencia.
esa misma obediencia que tuvo Jesucristo, que en Hebreos 5 dice que aprendió la obediencia por el sufrimiento. Jesucristo no tenía que aprender porque no conocía la obediencia, sino que Él se sujetó al Padre para mostrarnos a nosotros la obediencia, para que cuando tú tengas que tomar ese paso difícil de pedir perdón, de humillarte, de perdonar, de dar, de entregar, lo hagas con gozo, porque puedes obedecer y estar todo enojado, o puedes obedecer con gozo y obedecer a tu mamá. ¿Cómo podemos decir que obedecemos a Dios que no lo vemos, pero no vamos a obedecer a nuestra mamá que sí la vemos? Obedecer a tu mamá y a tu papá, honrarlos, honrar y obedecer a los líderes, honrar y obedecer al gobierno aunque no estemos de acuerdo, pero las leyes nos mantienen seguros. Obedecer, esa es la clave. Vas a pagar el precio, sí, vas a pagar el precio, pero tú decides cuánto y cómo y qué será el fruto que sale de ahí. Yo decido obedecer a Cristo y ganar 3,000 almas, 5,000 almas, millones de almas para el Evangelio. Eso es lo que yo he decidido. Lo decidí hace años. Hace 14, 15 años que llevo en el Evangelio y yo vivía una vida muy alocada. Hacía lo que quería. Nadie me podía gobernar, pero también era una vida de mucho sufrimiento. Estaba deprimida, derrotada, estaba traumada por el abuso, me odiaba a mí misma. Y cuando pude entender en mi mente limitada lo que hizo el Espíritu, lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, en lo que pude entender, pude ver que Él me ama, que Él se entregó, que en un paso de obediencia y de amor se entregó por mí, cuando yo me creía o veía como una basura y tal vez todavía lo soy, no sé, pero sé que Él me ama y yo decidí así en ese momento en el altar de que yo no le iba a decir que no a Dios, que yo no iba a decirle no a Jesucristo, donde Él me mandara, como Él me mandara, y yo decidí ese precio, ese costo. Y Dios es tan bueno que me ha sostenido, que hay un precio alto que he pagado, muy público. El precio ha sido alto. La burla, señalarme, burlarse, atacarse, los comentarios, incluso eso no es nada a comparación del sufrimiento que pasas con la familia, por las diferencias de creencias, de vivir, de la división que hemos vivido. Ese es un precio más alto, un precio muy alto que me sorprendió, pero igual no me preparé cuando estaba perdiendo a la familia. Yo ya lo había hecho de antes y no es que sea culpa del Evangelio, es tal vez resultado de, no sé, pero a veces uno pierde grandemente y es un precio muy alto, pero nunca es muy alto. Jesucristo y el Evangelio lo valen, porque es el Evangelio que me salvó. Yo no tengo que salvar a personas, no puedo y no tengo eso sobre mis hombros porque Cristo ya lo hizo, pero es un privilegio que Él me elija a mí. Puedo poner mis excusas y decirle no, pero tartamudeo, no, pero no soy inteligente, no, pero fallo, así como lo hizo Moisés. Pero Dios eligió a Moisés porque quería elegirlo. Dios te ha elegido porque quiere elegirte. A Él le place estar contigo. Tú eres la persona que Dios ha elegido. Y si estás dispuesto, y es todo lo que tienes que hacer, estar dispuesto y saber que el camino no es fácil, que Él no tiene dónde recostar su cabeza y que no había hoteles y no había nada fácil, pero si estaban dispuestos iban a ver la grandeza de Dios. Y yo estoy dispuesta, he estado dispuesta y por eso no lo veo como muy caro, no lo veo como que no puedo pagar el precio, lo veo como un privilegio, obedecer a Dios, porque en ese sufrimiento que hemos vivido he aprendido a obedecer a Dios. Y eso me está transformando a mí. Y eso vale la pena. Espero que para ti también. No tienes que salvar a nadie.
obedece a Dios, obedécelo en cada paso, a orar por los enfermos, a predicar la palabra, a amar a tu prójimo, a obedecerlo. Y a veces costará, pero qué bello es ver el fruto de todo eso. Para ti y para tus hijos y para el reino y para mí no se me hace muy caro. He sufrido mucho, he llorado mucho, muchas veces por el Evangelio, pero nunca es mucho a comparación de lo que Cristo hizo por mí y por ti. Y hoy te quiero dar esa oportunidad de recibirlo, de conocerlo. No es nada místico ni nada raro, no tienes que dejar de ser católico o dejar tu familia. Paso a paso Él te dirá lo que tú tienes que hacer. Pero de decirle, te quiero como mi Salvador. Creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en una cruz y que resucitó el tercer día por mis pecados. Y eres mi Salvador. Y rendir tu vida a Él. Declararlo con tu boca lo que ya sientes en tu corazón. Porque si estás aquí, en este minuto de este video, no es por Rosy, es porque tú anhelas a Dios. Y Él te anhela a ti. Y Él está tocando tu corazón. Ábrele la puerta, ahí donde estás, en tu recámara. Si estás manejando, hazte a un lado. Y dile a Dios, te recibo en mi corazón. Eres el Señor de mi vida. Te amo y quiero vivir por ti. Y verás cómo empezarás a transformar, a sanar, a ser libre. Y ese hoyo que tienes en el corazón se llenará de Él. Él está más que listo esperándote, pero es tu decisión. Y espero que elijas recibir el regalo que hizo Cristo por ti en la cruz. Estás pagando el precio por algo, por la forma en que comes, por lo que consumes, por lo que fumas. Estás pagando el precio. ¿Qué tal si pagamos un precio que impacta al mundo, incluso a ti mismo? Piénsalo.